Pero Pablo da conferencias también. Quiero que nos cuentes esa experiencia que has tenido en colegios, incluso colegios católicos, en relación a todas estas charlas y este acercamiento. Mira, sí, una de las preocupaciones que yo tengo, y lo hablo en primera persona, porque lo tuve con mi hija, yo con mi hija tengo una excelente comunicación, gracias a Dios siempre la he tenido, desde que está muy chiquita nos hemos hablado muy bien. Y cuando yo empecé a preocuparme por el tema de la ideología de género y empecé a investigar y empecé a hablar en mi casa sobre ese tema, mi hija guardaba silencio y miraba por otro lado, y yo dije, aquí hay... Entonces le pregunté directamente, mira, tú no estás muy de acuerdo, me parece, con las cosas que estabas hablando tu papá sobre ideología de género. Y me dijo que no. Me dijo, yo estoy de acuerdo con que dos hombres que se quieren, que se aman y tal, se puedan casar. Y yo pienso que una persona, que si una mujer que quiere ser hombre y que se identifica con otro sexo y que no se siente bien con su sexo, y decide cambiar, nadie tiene por qué meterse en eso no afecta a nadie sino a ella. Es decir, me empezó a discutir un montón de cosas y empecé a hablar con ella con más profundidad. ¿Y qué fue lo que encontré? Lo que encontré cuando hablaba con ella es que ella ha estado sometida a un bombardeo por Netflix, por las redes, por todos los medios, por Disney, por todo, porque aquí la ideología de género se promociona por todas partes. Todo. Ella me habló de unas películas que vio de unos jóvenes adolescentes transexuales y jóvenes que querían, que no se sentían bien con su sexo biológico y querían cambiarse de sexo. Y entonces me habló de esas películas y los niños vivieron una suerte bueno, de lucha contra la sociedad y contra su familia porque no los comprendían. Al final lograron hacerse los tratamientos hormonales y las operaciones de cambio de sexo y fueron felices para siempre. Es decir, las historias de las princesas, pero contadas absolutamente manipuladas, porque la historia no es así. La Exacto. historia de los niños trans no es así. Los niños que se someten a tratamientos hormonales y a cambios de sexo tienen el 40% intentan suicidarse en algún momento y el 70% dice haber pensado suicidarse en alguna oportunidad. Esas historias, esas películas que ella vio de aquellos niños que sufrían tanto porque tenían problemas de identidad con su sexo y que lograron finalmente y fueron unos valientes y tuvieron la valentía de someterse a sus tratamientos hormonales, no terminaron felices en la vida real. En la vida real se están desgraciando la vida. Y eso es una de las cosas que me preocupa. Es Y de decir, eso no se habla. de eso no se habla. Hay una periodista norteamericana que trabajó con una psicóloga, un libro que se llama Daño Irreversible. En ese libro que se llama Daño Irreversible, ella dice una cosa importante. Ese libro es importantísimo porque ayuda mucho a entender el tema de la transexualidad y las consecuencias de promover esto. Ella dice que el número de niños que dice que tiene, que se siente identificado con el sexo opuesto a su sexo biológico ha aumentado 2000% en Estados Unidos. Ella dice la transexualidad se ha investigado toda la vida y siempre se daba en niños muy chiquitos que querían ser mujer. Esto por miles de razones, por maltratos del papá, porque la mamá los consentía y no había figura paterna, etcétera. Por muchas razones los niños iban identificándose con la mujer y decían desde chiquitos yo quiero ser mujer. Ella dice, no se presentaban nunca casos de adolescentes que de repente dijeran yo quiero ser del sexo contrario, y mucho menos mujeres. Siempre eran niños varones que querían ser mujer. Ella descubre que la inmensa mayoría hoy son niñas adolescentes que nunca manifestaron disconformidad con su sexo biológico, pero que en la adolescencia de repente resolvieron que ellas querían ser varones. Ella dice, esto es absolutamente anormal, esto no tiene ningún sentido que de repente ocurra esto que no había ocurrido jamás en la historia. Esto tiene que ver con la promoción, un Claro. poco el tema de mi conversación con mi hija. Y la mujer va contando ahí, además una psicóloga que trabaja con ella, fue a buscar todos estos casos de las niñas que estaban manifestando adolescentes intención de cambiarse de sexo y pidió permiso a los padres para entrevistarla. Una de las cosas más graves de la ideología de género es que hoy, en buena parte del mundo donde se ha promovido el progresismo, esto no se puede hacer. Exacto. Es decir, un psicólogo no se puede sentar a hablar con un niño que dice, porque eso implica decirle al niño que lo que siente no es normal y lo que siente es completamente normal. Y lo que hacen es apurarlos a que tomen hormonas y se cambien de sexo, destruyéndoles completamente la vida. Repito, la mayoría de esos niños terminan intentando suicidarse más adelante y los cuentos son desgarradores. Los cuentos que cuentan los niños que se han sometido a tratamientos hormonales y operaciones de cambio de sexo, contando su experiencia y cómo se arrepienten, son para llorar. Es tremendo, Tremendo. porque ya eso es irreversible.
una señora, uno de los casos que yo cito mucho, es un muchacho que se llama Eric, era una niña, se cambió de sexo para Eric y se terminó lanzando en las vías del tren. Y la mamá dice, no me dejaron llevar a mi hijo a un psicólogo. Sí, me lo prohibieron, estaba penado. Yo podía ir presa si llevaba a mi hijo a un psicólogo porque bajo ningún respecto eso puede ser considerado jamás un problema psicológico. Porque acusan a la mamá de maltrato. Sí, O sea, la claro. mamá lo está maltratando porque le está impidiendo que él sea lo que él quiere ser, por favor. Exactamente, el niño terminó lanzándose en los rieles del Sí. tren. Y por cierto, después de que ocurrió todo esto, un psicólogo que había visto a ese niño temprano dijo: ese niño tenía autismo, tenía problemas psicológicos. No me dejaron evaluarlo a mí, que lo había evaluado chiquito después de que le dio disforia de género. Y bueno, los cuentos son terribles en esa dirección. Pero lo que te estaba diciendo de los adolescentes es que están sometidos a una campaña brutal que, como te digo, yo entendí qué pasaba con mi hija cuando me habló de las películas que había visto. Las películas eran unas bellezas de películas, unos niños que sufrían muchísimo y lograron finalmente hacerse sus operaciones de cambio de sexo y fueron felices. Y bueno, cuando tú ves esa película, porque terminé viendo la película con ella, digo, es que yo veo esta película y también, Es una porque es una película. manipulación completa, la realidad no tiene nada que ver con eso. Entonces me encuentro, tú estabas haciendo mención a las charlas que doy en colegios, me han invitado en algunos colegios a hablar con las niñas adolescentes, muchas de las cuales tuve una reunión que estábamos hablándolo ahorita fuera de los micrófonos, donde con un año muy complicado, en el colegio me dijeron: este año es bastante complicado. Fui a hablar con ellas, unas niñas que se manifiestan abiertamente lesbianas y además a favor de la ideología de género. ¿Y qué fue lo que hice yo ahí? Yo, en lugar de confrontar con ellas y decirles eso es pecado, eso está mal, eso, empecé a mostrarles las experiencias de niños como ellos, que se sometieron a tratamientos hormonales, que se sometieron a cambios, y empecé a hablarle de las realidades que han vivido esos niños. Un poco para empatizar con ellos, ¿no? Claro. Si no es el señor que viene a darnos lecciones de moral y cívica de las que yo no creo nada, sino es un señor que viene a exponerme los casos concretos de niñas como yo, que se dejaron manipular por esta ideología y cómo terminaron. Y empecé a contarles un poco las historias. Después me reuní con ellas y les pedí que me dijeran si había, qué pensaban después de que habíamos conversado, y me terminaron diciendo: nos pusiste a pensar mucho, yo he reflexionado sobre este tema mucho más, la verdad es que voy a investigar más, ya no voy a seguir defendiendo esto como lo defendía, quiero saber más, quiero investigar, que eso fue lo que yo quise generarles. Es decir, la inquietud por no aceptar las cosas que le vienen por las redes sociales y por los medios. Les dije, incluso cuando estaba arrancando, les dije: mira, yo quiero que ustedes cuestionen todo lo que yo les estoy diciendo, que lo cuestionen, que cuestionen lo que dicen sus padres, que cuestionen lo que dicen sus maestros, cuestionen, sean inteligentes, créanse su propio criterio, que si no se dejen manipular por unos artistas que les están vendiendo una forma de ver el mundo completamente relativizado todo. Traten de analizar todo y de meterle ustedes su propia inteligencia a las cosas. Y bueno, con esta manera de llevar la conversación terminé sintiendo que tenía un efecto positivo. Frente a esto, creo que hay que tratar este tema con los jóvenes y con los adolescentes porque están invadidos de una... Totalmente. Ellos están influenciados totalmente. Entonces, claro, el adulto que le están hablando, Sí, tú estás equivocado porque tú eres un pasado de moda, tú claro, estás, no estás en nada. Y no, simplemente hay que acudir a la razón y a la ciencia, como yo siempre digo. Mira, más ciencia y más biología y menos ideología. Entonces, a mí lo que me está preocupando, y quiero también que hablemos de esto, es Venezuela. ¿Cómo ves tú este panorama? Yo siempre hablo de la indiferencia. Yo siempre hablo del tema porque lo he oído en varios ambientes. No, no, yo no me meto en cosas de política, perdóname, esto, no, o yo no me meto en cosas de religión. No, no, esto no es de religión, esto es del sentido común, esto es de la razón, esto es de que somos hombres y mujeres. ¿Para dónde más vamos a agarrar? Y si tenemos alguna o algún problema, pues para eso están los psicólogos y los psiquiatras. ¿Qué pasa en Venezuela? ¿Qué crees tú? ¿Hacia dónde vamos? mira, yo creo que tenemos que reaccionar. Una de las cosas que hemos logrado, que logramos en COGEDE, fue que organizar a los padres de representantes en cada escuela para que fueran a la escuela a hablar con los directores y decirles: a mis hijos no les den ideología de género. Yo creo que eso es un paso importantísimo. Yo creo que tomar conciencia sobre estos temas, lo que métanse en las redes sociales, en lo poco que aparece en las redes sociales, porque cualquier cosa que aparece en las redes sociales hablando de esto lo vetan. Sí, Yo he hecho ya varios videos que me sacan, que YouTube censura y TikTok censura por instigación al odio. Por el amor de Dios, bueno, el que ha oído este programa, yo no he proferido una sola
frase aquí que pueda Ofender a nadie. ofender a nadie, porque además, en mi caso particular, conozco gente homosexual a quien estimo mucho porque son excelentes personas, son buena gente, gente que yo quiero mucho. Yo no valoro a la gente por su orientación sexual, no juzgo a nadie frente a esos temas y soy incapaz de decir una sola frase desconsiderada sobre ninguna persona. Es simplemente hablar sobre ideología de género y decir que eso le hace daño a los niños, que están hipersexualizando a los niños y que no está bien que a un niño le digan que él puede tomar hormonas con 4 o 5 años para cambiarse de sexo, porque es una cosa que no tiene ningún sentido. Pero sí, termina habiendo un veto gigantesco en todos los medios de comunicación frente a eso. Hay un video espectacular, un documental que yo no sé si tú lo has visto, de Matt Wallace, que pregunta qué es una mujer. Me encantaría que los que están escuchando esto lo pudieran buscar en Google, qué es una mujer. Se llama Matt Wallace, Walsh. Él trata de que le digan que es una mujer y bueno, todo ese documental es increíble porque no hay forma de que le den una definición de mujer, porque una mujer es aquella que se autopercibe mujer y no hay forma de que terminen de definir Exacto. qué es lo que es eso. Es un tema que ya no somos capaces ni siquiera de definir una cosa tan elemental como una mujer. Sí, Al final, ¿qué es una mujer? Es un ser humano que puede gestar, que nació con órganos sexuales reproductivos femeninos y puede dar vida. exacto, Eso es lo que es una mujer, la definición está muy clara. Pero como exacto. ahora está toda la tesis de que un hombre que se autopercibe mujer también es mujer, y entonces terminamos relativizando tanto las cosas que la verdad y la ciencia pasa a quedar en un segundo plano y lo que, Pero tenemos que volver a la verdad. claro, Ya estamos en el tiempo, ya me están haciendo señas por todos lados. Mira, esto es un tema súper interesante. Esto es un tema, yo te felicito por el trabajo que estás haciendo muchas y yo gracias. creo que tenemos que ser todos receptivos, nuestros oyentes. Aquí hay jóvenes, hay abuelos, hay papás, hay mamás. Es interesante que nosotros hablemos de esto, que sigamos en la línea y que cuando veamos algo con mucho respeto, nosotros expliquemos. Yo te felicito de verdad por este trabajo que estás haciendo. Yo sé que lo estás llevando también, que quieres llegar a muchas escuelas. Es increíble que para llegar al sitio donde tú llegaste, no haya carretera, pero sí llegó la ideología de género. Mm, Entonces es un absurdo. Entonces yo sí, creo que nosotros, señores, todos los que me están oyendo, personas como Pedro Pablo y como tantas personas que estamos trabajando para explicar, para dar a entender que esto no es lo natural, que lo natural es lo que ya tenemos. Y si hay algún problema, pues acudamos a un médico, acudamos a un psicólogo, a un psiquiatra. Es muy lamentable todo lo que está sucediendo. Yo siempre pongo ejemplos en España, pero yo pienso también, pero Pablo, hay que crear esperanza. sí. Yo creo que también en Estados Unidos y en muchos sitios están dándose cuenta de muchas cosas. ¿Pero por qué? Por personas como nosotros y padres y representantes que se están moviendo. Sí, seguro. Yo estoy convencido de eso. El planteamiento de la ideología de género es completamente anormal. Está haciendo mucho daño, pero con el tiempo esto se cae por su propio peso porque no tiene ningún sentido. ¿Qué hace falta? Que gente como nosotros, como los que nos están oyendo, se interesen por el tema, se preocupen, tomen conciencia y nos ayuden a enfrentar esto que le hace daño a los niños. Es el problema mayor. Ese es el gran problema, que están ideologizando a los niños son inocentes. Pedro Pablo, nos tenemos que ir.